Bueno, lo más importante aquí es que yo soy amigo del pastor Eduardo, obviamente. Así que gracias por darme el privilegio de estar aquí. Hace mucho que yo quería venir aquí a La Serena y participar de la iglesia de un gran amigo, del pastor Eduardo. Y veo también algunas caras conocidas también, así que doy gracias al Señor por estar aquí. Es un privilegio estar aquí, realmente un privilegio. Hace mucho que quería venir y no me invitaba. Tuve que pasar una pandemia y el nacimiento de un hijo para que me invitara. Bueno, hermanos, ahora la palabra del Señor en Salmo 126. Hoy vamos a hablar cuando sembramos con lágrimas, ¿sí? Salmo 126, cántico gradual. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos. Este tiempo ha sido un tiempo muy complejo para nuestra espiritualidad, estar encerrados en casa, viendo un culto a lo lejos, sabiendo que nuestra comunión es real, pero la verdad que fue un tanto difícil, ¿cierto? El tema de la comunión a partir de las cámaras y de los lentes. Yo estaba cansado ya de predicar a un lente y quería predicar a gente, así que gracias, pastor, por invitarme para predicar a gente y no a cámaras o a lentes. Lo que me encontró, todo esto que dije era para que usted encuentre el texto, ¿ya está? Salmo, ahí en la mitad de la Biblia, Salmo 126, dice así la palabra del Señor, cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amén. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus ganancias. ¿Oremos? Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos que tú puedas hablar hoy especialmente a nuestros corazones. Dilata, Señor, nuestros corazones, ilumina nuestra mente. Que tú puedas, Señor, transitar en medio de nuestras convicciones y modificarlas para ver tu perspectiva, para ver lo que tú estás viendo. Bendice, Señor, a tu iglesia en todas las partes donde está reunida hoy. Gracias por hacer este día para disfrutar de tu presencia manifiesta cuando tu pueblo se reúne. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hay cosas que impresionan de la capacidad humana, como la de construir y reconstruir cosas. Cosas increíbles, pero así como podemos arreglar cosas impensables, piensen solamente en algo que fue destruido, algo grande, y el hombre tiene la capacidad de reconstruir eso. Así como también podemos arreglar cosas impensables, también podemos observar la incapacidad que tiene el hombre de restaurar lo que es básico y lo que es esencial. De alguna manera nosotros hemos visto eso, la incapacidad nuestra en construir grandes cosas, reconstruir grandes cosas, y la incapacidad de construir cosas o reconstruir cosas en lo personal, en lo familiar, en lo eclesial, en lo laboral. Una pareja, por ejemplo, ya no hay solución, nuestro matrimonio terminó, mi relación con mis hijos ya no tiene solución, como un ejemplo de cosas básicas, esenciales para nosotros, que somos incapaces de reconstruir. La Escritura nos habla y nos narra acerca de un Dios restaurador, un Dios que viene a restaurar lo que yo no puedo restaurar, aquello que supuestamente es básico y fácil, y que se torna imposible para nosotros. Dios viene y tiene la capacidad de restaurar lo que yo no puedo restaurar, pero que Dios sí puede restaurar. Aquí nosotros estamos frente a un cántico gradual. ¿Qué significa eso? Los cánticos graduales van desde el 120, Salmo 120 al Salmo 134. Y eran los salmos que el pueblo de Dios cantaba cuando salían a una de las 3 fiestas nacionales del pueblo de Dios. Ellos salían de regiones muy alejadas
y iban juntándose, iban cantando en caravana. Y esos son los cánticos graduales, como los cánticos militares, cuando el líder o el sargento o quien sea dice da, 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 y todo responde da, da, da. Es un poco la idea. El cántico gradual tiene esa idea del cántico comunitario dirigido por un líder. Entonces es como que cuando Jehová hiciere volver a la ciudad de Sion, y todos cantan, seremos como los que sueñan, y así van cantando juntos. ¿Cuál era la gracia? Que se iban tocando las puertas en las aldeas y se iban juntando gente. Por eso un cántico gradual es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque iban juntos en medio del desierto de la noche. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Iban tocando las puertas y una persona abre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122. Y así sucesivamente. Este salmo está metido ahí en los cánticos graduales. Un pueblo que estaba en peregrinaje, un pueblo que estaba caminando y que representa la historia de nuestra vida. Representa cómo nosotros lidiamos con el desierto, cómo nosotros lidiamos con las situaciones imposibles de restaurar, pero que vamos rumbo a la Jerusalén celestial. Esa es la bendición de tener los cánticos graduales para nuestra vida. Así que en algún momento, si tú te sientes así un poco complicado con la jornada de la vida, salmos graduales del 120 a 134. Así que el Señor te va a bendecir. El pueblo de Dios entonces se revela a Dios constantemente. Nosotros tenemos aquí la realidad de un Dios que tuvo que bancarse la rebeldía porfiada de reyes que dividieron el reino del pueblo de Dios en dos reinos: el norte Israel, el sur Judá. Judá se queda con Jerusalén, el norte se rebela contra Dios, viene el ejército para destruirlos. Había simplemente una diferencia de 30 kilómetros. Judá vio todo lo que le pasó a Israel y no aprendieron de sus hermanos del norte, y también se rebelaron contra Dios. Y Dios, viendo que repiten los mismos patrones de rebeldía, Dios también ve los mismos patrones de rebeldía en nuestra vida una vez tras vez. Todos los días tenemos que acercarnos al Señor y decir una vez más, como los del norte, como los del sur, también esta es la historia de mi vida. Y ahí entonces Dios manda a sus profetas y les dice: justamente yo los voy a disciplinar por eso, y van a pasar 70 años en cautiverio. Surgen los falsos profetas y dicen: no, en realidad no son 70 años, van a ser solamente 2 años. En Jeremías 28 dice eso, van a ser solamente 2 años. Y ahí Dios manda una carta a través del profeta Jeremías y le dice a su pueblo: no son 2 años, van a ser 70 años. Cuando mi palabra se cumple, entonces son 70 años. Dios disciplina a sus hijos, y la razón es que Él quería que su pueblo volviera a Él. Él quería que su pueblo clamara por misericordia. Dios no nos deja, Dios quiere disciplinarnos, Dios quiere tratar con nosotros, y eso fue lo que pasó aquí. Aquí hay un lugar de adoración, fue saqueado, se llevaron las cosas, el pueblo de Dios pasó al exilio, y en Babilonia el pueblo se sentía derrotado. Quiero engancharlo un poco a nuestra realidad. Nosotros ya estamos como pensando que ya estamos superando un poco la pandemia, ya nos volvemos a reunir, y de alguna manera sentimos que esto ya va pasando. El otro día estuve conversando con unos pastores en una reunión de pastores, y un pastor me dijo algo que me marcó. Me dijo: yo creo que nosotros estamos regresando a los templos con la gente no de pie. La gente viene a nuestros templos ahora cojos, mancos, jadeando, sin aliento. Hemos visto carnalizar nuestra fe, el poco entusiasmo de servir. Aquí hay un entusiasmo de volver. Pero ciertamente, no sé si yo soy el único pecador miserable aquí, pero es volver a la iglesia y decir: estoy tan oxidado, necesito volver a poner la maquinaria. El otro día tuvimos nuestro primer culto presencial en Valparaíso, y ahí me di cuenta
que había mucho piloto automático en la forma en la que Valparaíso tenía el engranaje de los cultos presenciales antes de la pandemia. Yo no sabía cuánta gente se necesitaba para hacer funcionar un culto presencial otra vez, el equipo de liturgia, el equipo de protocolo, los diáconos, el sonido, el equipo de medios. Eran como 30 personas que estaban absolutamente desacostumbradas de servir. Y era muy, muy difícil volver otra vez a colocar todo el engranaje de la iglesia. Y ahí Dios dice: Señor, tú estás haciendo algo con nosotros. Tú permitiste esto porque tenías un propósito: sacarnos de la rutina, sacarnos del piloto automático y valorar lo que nosotros tenemos. Y valorar nuestro servicio a ti. Hay algo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Y esto simplemente relatando la experiencia eclesial. Pero nuestras familias también, mucha gente en crisis, familiarmente hablando por este tiempo de pandemia o a nivel personal. Gente que comenzó a cuestionarse cosas, no somos los mismos. Hay algo que el Señor está haciendo en nuestra vida. En todo caso no es COVID. Yo soy alérgico como a la vida. ¿Sí? Me dejé de poner pasar. Y muchos de nosotros nos hemos sentido después de este tiempo de pandemia derrotados, fracasados. Algo ha pasado con nuestro corazón. Y yo le quiero decir eso. El Señor en Jeremías 29, en el contexto de este salmo, dice: yo los puse ahí. Yo quiero creer eso para mi vida. El Señor me ha puesto aquí, no geográficamente. El Señor me ha puesto aquí, en este lugar emocional, en este lugar espiritual, en este lugar existencial, para ver qué es lo que está haciendo en la historia, qué es lo que está haciendo en mi historia, qué es lo que está haciendo en la historia de mi familia. Entonces dice el texto: construye tu vida hasta que yo venga a buscarte. Dice justamente Jeremías 29. Los que estaban ahí en Babilonia, como yo me siento también, extrañaban Jerusalén, extrañaban su casa. Y cada día tenían que sembrar con lágrimas. Entonces la primera cosa cuando sembramos con lágrimas, versículo 1, si me acompañan, debemos recuperar nuestros sueños. Yo quiero invitarlo hoy a eso, a recuperar nuestros sueños. Miren lo que dice el versículo 1: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Varias décadas pasaron y ya ellos habían construido casas, ellos habían casado a sus hijos, ellos habían puesto sus comercios y estaban en la dinámica de Babilonia. Y habían armado una forma de adorar a Dios, pero en la distancia. De repente, a pesar de que los profetas ya lo habían anunciado, Dios levanta personas que los iban a hacer regresar a Jerusalén. Esto históricamente era imposible. Imposible, aun cuando los profetas ya lo habían dicho. Esto era imposible, que de Babilonia los trasladaran otra vez a casa, a Jerusalén. Era imposible, histórica y políticamente era imposible. La política de expansión del imperio babilónico era arrancar a los pueblos donde habitaban y diseminarlos en diferentes lugares para que no tengan la posibilidad de juntarse y para que no tengan la posibilidad de ser una amenaza para el imperio. Pero Babilonia cayó, así como caen los imperios. Babilonia cayó y llegan los medos y los persas. Y entonces llega un emperador que se llama Ciro. Y Ciro lanza un decreto y dice: pueden volver para sus tierras. Eso era prácticamente imposible. Y de pronto aparece Ciro como un instrumento de Dios, aunque no era un siervo de Dios, pero un instrumento de Dios.
Y dice, ustedes pueden volver a sus tierras. Y más encima le dice, pero ¿cómo vamos a volver a nuestras tierras si no tenemos nada para volver? Y entonces no te preocupen, yo les voy a proveer los recursos cuando ustedes vuelvan. Eso era prácticamente imposible. Estaban tan felices, tan felices, que ellos comenzaron a trabajar mejor y traerían mejores beneficios para el rey. Entonces Ciro no lo hace pensando en que ellos iban a volver a Jerusalén como alguien bueno. Lo que Ciro estaba persiguiendo era que ellos les sirvieran mejor y tuvieran mejores impuestos para él. Pero no, entonces ellos estaban imposibilitados para volver, y al otro día el mismo emperador les provee todo para hacerlo. Cuando ellos entonces comienzan a volver a Jerusalén, debajo del liderazgo de varios que nosotros conocemos, Esdras, Nehemías, Ageo, nos ubican, ¿cierto? Cuando comienzan a volver, ellos comienzan a ser como los que sueñan. Por eso el texto dice eso. Esto es un sueño, no puede estar pasando. Esa es un poco la idea del texto. Esto es un sueño, esto es imposible, esto es un sueño. Entonces yo te quiero invitar a pensar en que los cristianos no somos optimistas. Los cristianos tenemos esperanza. Los cristianos no creemos en el destino, nosotros creemos en los propósitos de Dios en la historia. Entonces recuperemos nuestros sueños. Nosotros necesitamos recuperar lo que alguna vez soñamos en nuestra relación con Dios. En lo que alguna vez soñamos en relación a qué lugar debería ocupar Cristo en mi familia, en mi vida. Yo sé que no soy el único miserable aquí. Todos en algún momento nos hemos achanchado, todos en algún, bueno, algunos un poquito más, ¿no? Pero todos en algún momento nos hemos colocado el piloto automático. Y ya vivimos nuestra vida después de 5, 10, 15, 20 años en los caminos del Señor, y perdimos nuestros sueños. Aquello que yo dije, Señor, ahora que te conozco, yo quiero hacer esto para ti. Y ahora mire dónde está. Mire dónde estoy. Eso es lo que el Señor me confronta aquí. Y me dice, no, vuelve a soñar, Caleb. Vuelve a soñar en lo que el Señor quiere para ti, en lo que el Señor quiere para tu familia, para tu iglesia. Vuelve a soñar. Pastor, vuelva a soñar con una iglesia como la que pensaste unos años atrás. Volvamos a soñar. Esta pandemia nos deja en un lugar, en una oportunidad, en un kairos de Dios para decir, vuelve a soñar. Por eso se dice, cuando Jehová hiciere volver la cautivación, seremos como los que sueñan. Dios restaura, hermanos, de manera impresionante. La salida del pueblo de Dios de Babilonia era algo humanamente imposible. Nadie apostaría de que eso efectivamente iba a pasar. No había posibilidad histórica. Pero Dios maneja la historia y no hay imperio, no hay poder, no hay sistema que pueda hacerle frente a los planes de Dios. Entonces recuperemos nuestros sueños. Los sueños de nuestros padres. ¿Qué soñaron nuestros padres? Yo estoy seguro que hoy es un día muy maravilloso para Eduardo y para Cecilia, para la familia. ¿Por qué? Porque están soñando. Están soñando, déjenme ver. Santiago Martín Tapia Augusto. ¿Qué nombre ese? Santiago Martín Tapia Augusto. El pequeño en quien nosotros colocamos en los sueños de Dios hoy. Y decimos, ¿qué es lo que vamos a decir? Que sea una persona cualquiera, claro. No, que sea uno más. No. Cuando nosotros bautizamos decimos, yo quiero que sea un hijo del pacto. Y que Dios lo use poderosamente, que sea un instrumento en las manos de Dios. Esos son nuestros sueños. Esos son nuestros sueños. Entonces ellos soñaban con un mejor pueblo, con una mejor iglesia. Yo sueño con familias más fuertes, con una generación mejor. Frente a lo impensable, hermanos, sigamos sembrando y recuperemos nuestros sueños. Ahí se lo dejo y me retiro lentamente. Segunda cosa, el texto dice cuando sembramos con lágrimas.
Acompáñenme, versículos 2 y 3. Dice, debemos recordar sus bendiciones. Miren lo que dice el texto. Entonces nuestra boca se llenará de risa, dice, qué lindo. Y nuestra lengua de alabanza, aleluya. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hermanos, Dios restaura el pueblo de Dios de una manera impresionante. Nos llenamos de risa, dice. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. La situación del pueblo de Dios, como les decía, no tenía perspectiva histórica. Sin líderes, sin estructura propia, sin lengua, porque había sido alterado en esos 50 años que estaban en Babilonia, sin gobierno, sin tierra y sin templo. Y ahora comenzaban a cumplirse lo que los profetas habían dicho. Entonces el pueblo de Dios volvería a una tierra, la tierra que el Señor les había dado, y eso ahora se estaba confirmando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que ahora comenzaban a entender las profecías que escribieron profetas como el profeta Jeremías. El profeta Jeremías le dijo, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Lo dijo 70 años antes. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, y son planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que les dijo el profeta. El profeta Habacuc les dijo en el mismo contexto, les dijo hace 70 años atrás, el justo por su fe vivirá. Jeremías 32 les dice, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Eso se lo dijeron 70 años antes. ¿Qué es lo que te dijeron a ti hace 2 años? ¿Qué es lo que te dijeron a ti hace 4 años? ¿Qué es lo que el Señor te dijo a ti hace 10 años? El Señor cumple su palabra. Oportunamente, pareciera que se demorara, pero no, el Señor cumple oportunamente su palabra. Ojo, el regreso no fue fácil. ¿Por qué? Porque cuando vuelven aparecen los enemigos. El texto dice, entonces, dice el texto. Y ahí comienza un juego político, un juego de espías, un juego de lobistas. No sé si ustedes conocen la historia, pero métanse en la historia, ahí en Jeremías, ahí en los profetas. Un juego político de espías, de lobistas, y Dios va construyendo la historia. No sé cuán difícil va a ser tu proceso de regreso a esto que el Señor quiere para ti. Lo que sí yo sé es que va a ser difícil. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a construir o a reconstruir lo que es esencial para nuestra vida. Y ahí quedó parado 15 años. El pueblo consigue construir las bases del templo. ¿Qué es lo que hace el pueblo? No sé si usted se acuerda. El profeta Ageo. Que ellos vuelven, llegan, el Señor les dice, lo primero que ustedes tienen que hacer es reconstruir su espiritualidad. Que era reconstruir el templo, era el símbolo de la espiritualidad del pueblo. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Utilizan la madera, utilizan todos los utensilios que era del templo para, literalmente, para artesonar sus casas. En vez de construir su templo, ¿qué es lo que hacen? En vez de construir el templo del Señor, vayan a construir sus casas. Van y arman y adornan sus casas. Y Dios dice, estamos todos locos. Era primero su espiritualidad y después sus casas. Primero el templo y después sus casas. Hermanos, no sé si ustedes ya se han dado cuenta, es la historia de nuestra vida. Estamos más preocupados por guardar nuestra vida que vivirla y morirla por Cristo. ¿Se dan cuenta o no? Soy el único miserable aquí. O sea, se dan cuenta, ¿cierto? Estamos buscando nuestro quinto, sexto retiro. Y está bien, yo también lo saqué, pero el punto es como nuestro bienestar. Tenemos que estar bien, con los bolsillos llenos, con cierta tranquilidad económica, porque la pandemia se viene difícil. ¿Y tu espiritualidad? ¿Te has preocupado por el retiro de tu espiritualidad? Ese es el punto aquí. Y aquí el texto dice, recuérdalo. Recuerda las bendiciones de nuestro Dios. Es más importante que guardar nuestra vida. Es más importante que vivirla y morirla por Cristo, en Cristo. ¿Cómo estás guardando tu espiritualidad? Eso es lo que el texto me
me plantea aquí. El texto dice, los enemigos van a ser muchos. Va a ser difícil, va a ser tentador, va a ser complejo, porque la gran salida ahí era transar con los enemigos políticamente para que no les hicieran daño. Y el Señor dice, no peleen. Ustedes tienen que pelear con una mano en la pala y con otra mano en la espada. La vida está llena de batallas y también llena de promesas que se van cumpliendo. Y va generando en nosotros nuestra alabanza, nuestra victoria, las señales de su presencia en nuestra vida, porque nos ayuda a recordar sus bendiciones. Y ahí entonces cuando tenemos nuestra vida restaurada, cuando tenemos nuestra vida, cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras prioridades, es ahí donde las naciones dicen cuántas maravillas hace el Señor por ellas. ¿Qué es lo que más caro hoy? ¿Qué es lo más caro hoy? ¿Ustedes se han dado cuenta que ahora están todos hablando de salud mental? Muchos están hablando de salud mental ahora. Estamos desajustados, hermano. Nos ha afectado esto. Yo diría que sumemos a la salud mental la salud espiritual, la salud existencial. Estamos trastocados con todo esto. Nos ha afectado. Entonces quiero plantearles algo. ¿Cuál es la maravilla que otras personas podrían ver hoy en el pueblo de Dios? Lo que no se ve. Lo que no se ve. La paz interior es muy cara. El gozo interno es muy caro. La estabilidad es muy caro. La seguridad, el bienestar delante de un Dios que controla nuestra historia es muy caro. Entonces ahí cuántas maravillas hace el Señor por ellos, cuántas maravillas el Señor hace por nosotros. Dios, hermanos, cambia situaciones, Dios invierte lógicas, Dios invierte pesadillas por sueños, Dios invierte lágrimas por risa. Eso es lo que el Señor hace con su pueblo. El Señor invierte escarnio por reconocimiento. El Señor invierte desesperanza por esperanza, lamento por júbilo, tristeza por alegría. Hermanos, esto es lo que el Señor ha hecho a lo largo de su historia y nos llama hoy a recuperar, a recordar sus bendiciones en nuestra vida. Y ahí está entonces. El cristianismo no debe caer en la lógica satánica del triunfalismo. Tú no vas a vivir estable por lo que tienes, tú vas a vivir estable por lo que eres. Y nosotros somos y nuestra identidad está basada y fundamentada solo en Cristo. Y ahí entonces nosotros recordamos sus bendiciones para no perder la esperanza. Se lo dejo y también me retiro. Leo. Y tercero y último, acompáñenme. Este es mi favorita, 4 y 6. Debemos esperar su manifestación. Miren lo que dice el texto. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Oh, qué lindo eso. Ahora se replica. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, a venir con regocijo, trayendo su grano. Aquí para quien le guste la exégesis, esa cosa rara, tiempo verbal cambia. Es muy lindo esto. ¿Por qué? Porque hay contrastes. En el pasado el Señor ya lo hizo, pero ahora en el presente lo va a volver a hacer. Por eso dice, haz volver. En el pasado el Señor ya lo hizo. Yo no sé cómo es tu historia, yo sé cuál es mi historia, pero el Señor siempre ha mostrado que Él ha sido fiel. El Señor nunca ha fallado. Puede haber sido, entre comillas, para mi percepción de la historia, un poco demorado. Puede haberle no achuntado a lo que yo quería, pero el Señor siempre lo ha hecho en sus tiempos, de manera oportuna y de manera perfecta. Siempre. Nunca hemos escuchado una vez que a alguien, hijo de Dios o hija de Dios, el Señor dice, la verdad que falló el Señor conmigo. Nunca, porque el Señor no falla. El Señor no falla. Entonces el texto dice, haz volver. Lo que el texto me está planteando aquí es, hay una figura bellísima aquí.
En el pasado el Señor ya lo hizo, pero ahora en el presente el Señor lo va a volver a hacer. Muy bien. En el texto está marcado por eso: Señor, restaura nuestro bienestar. Hay figuras aquí lindas: arroyos, sembrar en el desierto, raro, muy raro, ¿cierto? El desierto del Negev es pura piedra y tierra seca. Está raro el texto, ¿no? Dice, ¿qué es lo que dice? Miren ahí, como los arroyos del Negev. Y el Negev es tierra seca y piedra dura. Está raro el texto, ¿no? Entonces aquí uno dice, ¿por qué está escribiendo esto? Y más encima que está al lado del mar muerto, más encima. Raro el texto. En la Biblia, desierto es igual a muerte. Entonces la relación aquí es clara. No hay salida ni forma de tener esperanza. Entonces los arroyos del Negev, ahí estudiando un poco de geografía del Medio Oriente, son caídas temporales de aguas y que vienen de una región que está más arriba en el desierto. El mar muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar, pero hay una región en la parte de arriba del desierto que llueve mucho. Es muy interesante esto, porque cuando llueve, las capas freáticas, las aguas subterráneas, son como cisternas que acumulan agua, se llenan. Estoy hablando de grandes cisternas allá arriba del desierto, donde no se ve, donde llueve, esto era para llamar su atención, donde llueve allá arriba, y se va juntando cisternas. Y todos están ahí con un sol, con un día soleado, maravilloso. Y de pronto se escucha como un temblor, como un estremecimiento de la tierra. Y todos tienen que arrancar. ¿Por qué? Porque las cisternas se comienzan a rebalsar y comienza a caer un torrente de agua. Cuando había usted, ¿de dónde salió esta agua? Bueno, porque el Señor estaba haciendo caer lluvia ahí, se juntaron las cisternas y cayó agua. ¿Por qué esto es importante? Porque es de repente, es de la nada. Es un día donde no hay nubes, comienza a derramar agua, es una inundación. Hoy la tecnología les permite a ellos calcular en qué momento está lloviendo y cuándo va a caer el agua, pero en ese momento no había tecnología. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento no sabían no tenían cómo saber que estaba lloviendo, que se estaban llenando esas aguas subterráneas. No había nubes, no había evidencia externa. Y de repente era impredecible. De repente era inesperado, de repente era sin evidencias externas, repentino, incontrolable. Hermanos, Dios actúa así. Dios actúa así, de manera de repente. Dios actúa así, de manera incontrolable. Cuando no va a llover, no va a llover. ¡Fua! Esa es la idea del texto. No perdamos esa capacidad de asombro. ¿Por qué la hemos perdido? Venimos al templo a cantar así. ¿Cómo era la canción que me gustó? Fue tu gracia, tu gracia. Me gustaría que de pronto llegaran las corrientes del Negev. ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios yo no puedo estar de pie. Cuando nosotros nos salimos del ambiente religioso y entramos en el ambiente de Dios, tú no vas a estar de pie. Tú vas a estar de rodillas delante de Dios. ¿Por qué? Porque su presencia es así, ¿o no? Delante de la santidad y la grandeza de Dios, uno no puede estar de pie. Yo siempre digo, cuando yo llegue al cielo, esté delante del Señor, voy a estar ahí en sus pies porque su presencia es así. Entonces yo quiero plantearles esta idea. No perdamos la capacidad de asombro con Dios. Porque Dios es más poderoso que nuestras expectativas. Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar y soñar.
Por eso el texto dice, cuando menos esperábamos, Dios se manifestó. Entonces, en medio de lo cotidiano, Dios nos va a sorprender con su bendición. No perdamos esa capacidad de asombro. Somos creyentes, por Dios, somos creyentes en Cristo. Esa es nuestra función aquí. Vivir con esperanza. Esa es nuestra función aquí. ¿Por qué Cristo va a venir cuando nadie lo espera? Porque esa es nuestra característica principal. Saber que Dios va a actuar, cuando menos lo esperamos. Y yo grito mucho. Entonces déjenme tomar la... Entonces los que vivían en el desierto dependían de los arroyos del Negev. Claro, en el desierto, con tierra seca y piedra dura, los desiertos del Negev eran la solución. En tu vida, en tierra seca y piedra dura, la solución es la manifestación de Dios en tu vida. Tienes que depender de eso. Por eso el texto muestra la idea de un agricultor que tomaba un puñado de trigo y sembraba en tierra seca y en piedra dura. Es tremendo. Hermanos, es tremendo. Agarren un puñado. A mí me gustaría tener aquí con maíz y tírenlo. No va a pasar nada. Yo dependo de las corrientes del Negev. Probablemente era el último saco de cereal que tenía. Por eso dice, irá dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas después de la manifestación. Es hermosa la figura, es hermosa. Yo le quiero invitar hoy entonces a eso. En tiempos de pandemia, sigamos sembrando. Pero pastor, mire cómo rebota, pastor, mire cómo rebota. Bueno, esperemos las corrientes del Negev. ¿Cómo termina este salmo? En el desierto, en ese ambiente de tierra seca, se debe colocar la semilla. Hay épocas en la vida, hermanos, en las que hay que sembrar incluso cuando haya cosas que nos hacen llorar. En estos tiempos, entonces, los cultivos no esperarán mientras termina nuestra pena. En estos tiempos, los cultivos no esperarán mientras nosotros resolvemos nuestros problemas. Si vamos a comer el próximo invierno, debemos salir al desierto y sembrar la semilla, estemos llorando o no, porque el Señor manifestará su presencia en nuestra vida como las corrientes del Negev. Cuando tengamos tiempo o cuando tengamos ganas de renunciar, las lágrimas nos pueden tentar a renunciar a la siembra. Y el Señor nos dice, nos anima y dice, no, tú vas a cosechar con gritos de alegría, siembra, aún en tiempos de lágrimas. Aunque lo veamos así, aunque no veamos ninguna nube, ninguna señal de que Dios se va a manifestar, Dios nos va a sorprender. C.S. Lewis decía en ese libro famoso donde habla de Satanás, en el discurso, en el banquete, Satanás hace una confesión y dice, lo que más me irrita es que los creyentes insistan en creer en Dios aun cuando no hay evidencia. Si algo lo irrita a él es eso. Aún con lágrimas, entonces debemos seguir sembrando en la esperanza que Dios traerá en medio de nuestra sequedad un río caudaloso de esperanza. Lo único que puede restaurar entonces lo que nosotros no podemos, es Cristo. Él es la gran torrente del Negev en nuestra vida. Él es el que justamente envió a Dios a nuestra vida, el Padre a nuestra vida, para hacer la manifestación clara y palpable de que el Señor sí nos puede sorprender. Cuando no teníamos esperanza, entonces vino Él, porque el Cordero está en medio del trono. Él los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es mi Cristo, este es tu Cristo, este es nuestro Cristo. Este puede ser tu Cristo si alguien aquí no conoce al Señor.
Dice Apocalipsis 21:4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor, porque las primeras cosas pasaron. Podemos anticipar entonces esta promesa acercándonos a Cristo. Que el Señor nos ayude. No sé si algo quedó de este mensaje en tu corazón, si algo quedó, es el Espíritu Santo que te lo dejó ahí como una semilla. Mastícalo, piensa, entrega tu corazón al Señor con eso. Tal vez esto no sé cuánto tiempo prediqué, pero 3 minutos es imposible retener todo. Pero lo que el Señor puso en tu corazón, ahí está. Que esta semana pueda ser motivo de vida y de esperanza, y como un torrente del Negev en tu corazón. Que el Señor te bendiga. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por esta semilla que tú has puesto en mi corazón hoy. Gracias porque tú quieres sorprendernos, Señor. Gracias porque tú quieres venir a nuestra vida de manera sorpresiva, repentina. Gracias, Señor, porque vamos a seguir sembrando, aún con lágrimas, Señor, porque tú vas a traer a nuestra vida esa corriente del Negev que me va a permitir continuar viviendo con esperanza y contándole a nosotros que tú eres bueno, que tú no fallas. Y los otros dirán: oh, grandes cosas ha hecho Jehová por ellos, grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.